los gestos de descarga. Los animales, el hombre incluido, realizan unas cortas acciones, tics o gestos consabidos, que les sirven de válvula de escape o descanso a la tensión comunicativa. Se interrumpe la actividad principal para introducir actos estereotipados, bien conocidos, de aseo, arreglo personal, ingestión de alimentos y otras habilidades motóricas. Nos arreglamos el pañuelo o corbata, los puños de la camisa, etc. Nos restregamos y limpiamos los ojos, las gafas. Llevamos las manos a la nariz y los oídos. Satisfacemos ciertos picores. Enjugamos el sudor, repasamos el aseo de nuestras uñas. Acudimos una y otra vez al vaso de agua, al rito de encender y chupar un cigarrillo, a limpiarle concienzudamente la ceniza. Arreglamos por centésima vez unos papeles, limpiamos una mota de polvo, abrirnos y cerramos un cajón, nos enfrascamos en un dibujo, trazamos flechas, etc. Deben censurarse y omitirse aquellas que puedan molestar a los presentes, por repetidas o de mal gusto. Pero no debe suprimirse toda demostración de duda o debilidad. Una actitud excesivamente atildada nos restaría humanidad. Gestos al inicio de una conversación. El encuentro es un momento fundamental de la conversación y, a partir de él, se desencadenan una serie de estrategias a través de sutiles negociaciones no verbales, que tienen lugar desde los primeros momentos. Los primeros 15 a 45 segundos son fundamentales, ya que representan la afirmación de una relación preexistente o una negociación. Aquellas pautas de comportamiento comunicativo, aquellas reglas de interacción que ponemos en funcionamiento para expresar o negociar la intimidad, son las que hacemos servir para hacerle saber a una persona si nos gusta o no. Y eso raramente lo hacemos de manera verbal. Ritmos corporales. Cada vez que una persona habla, los movimientos de sus manos y dedos, los cabeceos, los parpadeos, todos los movimientos del cuerpo coinciden con el compás de su discurso. Este ritmo se altera cuando haya enfermedades o trastornos cerebrales. Gestos con brazos y manos. Es una antigua broma decir que fulano se quedaría mudo si le ataran las manos. Sin embargo, es cierto que todos estaríamos bastante incómodos si tuviéramos que renunciar a los ademanes con que tan a menudo acompañamos e ilustramos nuestras palabras. La mayoría de las personas son conscientes del movimiento de manos de los demás, pero en general lo ignoran, dando por sentado que no se trata más que de gestos sin sentido. Sin embargo, los ademanes comunican. A veces, contribuyen a esclarecer un mensaje verbal poco claro. La palma de la mano. El gesto de exhibir las palmas de las manos se ha asociado siempre con la verdad, la honestidad, la lealtad y la deferencia. Muchos juramentos se efectúan colocando la palma de la mano sobre el corazón. La mano se levanta con la palma hacia afuera cuando alguien declara en un tribunal. Ante los miembros del tribunal la Biblia se sostiene con la mano izquierda y se levanta la palma derecha. En la vida cotidiana, la gente usa dos posiciones fundamentales de las palmas. Una es la de las palmas hacia arriba en la posición del mendigo que pide dinero o comida, y la otra es la de las palmas hacia abajo como si se tratara de contener, de mantener algo. Cuando alguien desea ser franco y honesto, levanta una o ambas palmas hacia la otra persona y dice algo así como, voy a serle franco. Cuando alguien empieza a confiar en otro, le expondrá las palmas o partes de ellas. Es un gesto inconsciente como casi todos los del lenguaje del cuerpo, un gesto que proporciona al que lo ve la sensación o el presentimiento de que están diciéndole la verdad. Cuando se usa correctamente el movimiento de la palma humana, el poder de la palma confiere al usuario un cierto grado de autoridad sobre los demás y el poder de dar órdenes en silencio. Hay tres gestos principales de mando con las palmas. La palma hacia arriba, ya comentada, hacia abajo y la palma cerrada con un dedo apuntando en una dirección. La palma hacia arriba es un gesto no amenazador que denota sumisión, autocontrol excesivo, autoridad, impaciencia, sinceridad. Cuando alguien coloca la palma hacia abajo adquiere inmediatamente autoridad. La persona receptora siente que se le está dando una orden. La palma cerrada en un puño, con el dedo señalando la dirección, es el plano simbólico con el que uno golpea al que lo escucha para hacer que le obedezca. El apretón de manos. Estrecharse las manos es un vestigio que queda del hombre de las cavernas. Cuando dos cavernícolas se encontraban, levantaban los brazos con las palmas a la vista para demostrar que no escondían ningún arma.
En el transcurso de los siglos, ese gesto de exhibición de las palmas fue transformándose en otros como el de la palma levantada para el saludo, la palma sobre el corazón y muchos otros. La forma moderna de ese ancestral gesto de saludo es estrecharse las palmas y sacudirías. En Occidente se practica ese saludo al encontrarse y al despedirse y suelen hacerse varias sacudidas, apretones de manos sumisos y dominantes. Teniendo en cuenta lo que ya se ha dicho sobre la fuerza de una petición hecha con las palmas hacia arriba o hacia abajo, estudiemos la importancia de esas posiciones en el apretón de manos. Supongamos que nos acaban de presentar a alguien y se realiza un apretón de manos. 3 actitudes pueden transmitirse en el apretón. La actitud de dominio. Este individuo está tratando de someterme. Voy a estar alerta a la de sumisión. Puedo hacer lo que quiera con esta persona. Y la actitud de igualdad. Me gusta, nos llevaremos bien. Estas actitudes se transmiten de forma inconsciente, pero, con la práctica y la aplicación conscientes, las siguientes técnicas para estrechar la mano pueden tener un efecto inmediato en el resultado de un encuentro con otra persona. El dominio se transmite cuando la palma, la de la manga oscura, queda hacia abajo. No es necesario que la palma quede hacia el suelo. Basta con que esté hacia abajo sobre la palma de la otra persona. Esta posición le indica a uno que el otro quiere tomar el control de esa reunión. La inversa del apretón dominante es ofrecer la mano con la palma hacia arriba. Este gesto resulta especialmente efectivo cuando se desea ceder al otro el control de la situación o hacerle sentir que lo tiene. Pero aunque poner la palma hacia arriba cuando se estrecha una mano puede denotar una actitud de sumisión, hay circunstancias que mitigan el efecto y que es necesario considerar. Cuando dos personas dominantes se estrechan las manos tiene lugar una lucha simbólica, ya que cada una trata de poner la palma de la otra en posición de sumisión. El resultado es un apretón de manos vertical en el que cada uno transmite al otro un sentimiento de respeto y simpatía. Los estilos para estrechar la mano. Extender el brazo con la mano estirada y la palma hacia abajo es el estilo más agresivo de iniciación del saludo, pues no da oportunidad a la otra persona de establecer una relación en igualdad de condiciones. Esa forma de dar la mano es típica del macho dominante y agresivo que siempre inicia el saludo. Su brazo rígido y la palma hacia abajo obligan al otro individuo a ponerse en la situación sumisa, pues tiene que responder con su palma hacia arriba. El apretón de manos estilo guante se lo llama a veces apretón de manos del político. El iniciador trata de dar la impresión de ser una persona digna de confianza y honesta, pero cuando usa esa técnica con alguien que se acaba de conocer, el efecto es opuesto. Manos con los dedos entrelazados. Al principio puede parecer que este es un gesto de bienestar porque la gente que lo usa a menudo está sonriendo al mismo tiempo y parece feliz. Pero realmente es un gesto de frustración o actitud hostil y la persona que lo hace está disimulando una actitud negativa. Parece que existe una relación entre la altura a la que se sostienen las manos y la intensidad de la actitud negativa. Cuanto más altas están las manos, más difícil será el trato con la persona. Los gestos con el pulgar. En quiromancia, los pulgares señalan la fuerza del carácter y el ego. El uso de los pulgares en la expresión no verbal confirma lo anterior. Se usan para expresar dominio, superioridad e incluso agresión. Los gestos con los pulgares son secundarios, forman parte de un grupo de gestos. Representan expresiones positivas usadas a menudo en las posiciones típicas del gerente frío ante sus subordinados. El hombre que corteja a una mujer las emplea delante de esta y son de uso común también entre las personas de prestigio, de alto estatus y bien vestidas. Las personas que usan ropas nuevas y atractivas hacen más gestos con los pulgares que las que usan ropas pasadas de moda. Los pulgares, que expresan superioridad, resultan más evidentes cuando una persona está dando un mensaje verbal contradictorio. Con frecuencia los pulgares salen de los bolsillos, a veces de los bolsillos posteriores, como para disimular la actitud dominante de la persona. Las mujeres agresivas o dominantes usan también este gesto. El movimiento de liberación femenina las ha llevado a adoptar muchos gestos y actitudes masculinos. Los que muestran los pulgares suelen añadir a este gesto el balanceo sobre los pies para dar la impresión de tener mayor estatura. Otra posición conocida es la de los brazos cruzados con los pulgares hacia arriba.
Es una señal doble pues los brazos indican una actitud defensiva o negativa, mientras que los pulgares representan una actitud de superioridad. La persona que usa este gesto doble suele gesticular con los pulgares y, cuando está parada, balancearse sobre los pies. El pulgar puede usarse también como un gesto de ridículo o de desdén cuando señala a otra persona. El pulgar que señala de este modo resulta irritante a la mayoría de las mujeres, especialmente cuando el gesto lo hace un hombre. El gesto de agitar el pulgar es mucho menos habitual en las mujeres, aunque a veces señalan así a sus maridos o a las personas que no les agradan. Las manos en la cara. ¿Cómo puede saberse que alguien está mintiendo? Reconocer los gestos de engaño puede ser una de las habilidades más importantes que pueden adquirirse. ¿Cuáles son las señales que delatan a los mentirosos? Las posiciones de las manos en la cara son la base de los gestos humanos para engañar. En otras palabras, cuando vemos, decimos o escuchamos una mentira, a menudo intentamos taparnos los ojos, la boca o los oídos con las manos. Cuando alguien hace un gesto de llevarse las manos a la cara no siempre significa que está mintiendo, pero indica que esta persona puede estar engañando. La observación ulterior de otros grupos de gestos puede confirmar las sospechas. Es importante no interpretar aisladamente los gestos con las manos en la cara. El guardián de la boca. Taparse la boca es uno de los gestos que resulta tan obvio en los adultos como en los niños. La mano cubre la boca y el pulgar se oprime contra la mejilla cuando el cerebro ordena, en forma subconsciente, que se supriman las palabras engañosas que acaban de decirse. A veces, el gesto se hace tapando la boca con algunos dedos o con el puño, pero el significado es el mismo. Si la persona que está hablando usa este gesto, denota que está diciendo una mentira. Tocarse la nariz. El gesto de tocarse la nariz es, esencialmente, una versión disimulada de tocarse la boca. Puede consistir en varios roces suaves debajo de la nariz, o puede ser un toque rápido y casi imperceptible. Algunas mujeres hacen este gesto con discretos golpecitos para no arruinar el maquillaje. Una explicación del origen del gesto de tocarse la nariz es que cuando la mente tiene el pensamiento negativo, el subconsciente ordena a la mano que tape la boca, pero, en el último instante, para que no sea un gesto tan obvio, la mano se retira de la boca y toca rápidamente la nariz. Otra explicación es que mentir produce picazón en las delicadas terminaciones nerviosas de la nariz y, para que pase, se hace necesario frotarla. Rascarse el cuello. En este caso el índice de la mano derecha rasca debajo del lóbulo de la oreja o rasca el costado del cuello. Nuestras observaciones de este gesto revelan algo interesante. La persona se rasca unas 5 veces. Es raro que lo haga más o menos veces. El gesto indica duda, incertidumbre, y es característico de la persona que dice, no sé si estoy de acuerdo. Es muy notorio cuando el lenguaje verbal contradice el gesto. Por ejemplo, cuando la persona dice, entiendo cómo se siente. Los dedos en la boca. La explicación de Desmond Morris sobre este gesto es que una persona se pone los dedos en la boca cuando se siente presionada. Es el intento inconsciente de la persona de volver a la seguridad del recién nacido que succiona el pecho materno. Un niño reemplaza el pecho de la madre por el pulgar, y el adulto no solo se pone los dedos en la boca, sino que inserta en ella cosas como cigarrillos, pipas, lápices, etc. Si bien casi todos los gestos hechos con las manos en la cara expresan mentira o desilusión, meterse los dedos en la boca es una manifestación de la necesidad de seguridad. Lo adecuado es dar garantías y seguridades a la persona que hace este gesto. El aburrimiento. Cuando el que escucha comienza a apoyar la cabeza en la mano, está dando señales de aburrimiento. La mano sostiene la cabeza para tratar de no quedarse dormido. El grado de aburrimiento está en relación directa con la fuerza con que el brazo y la mano están sosteniendo la cabeza. El gran aburrimiento y la carencia total de interés se manifiestan cuando la cabeza está sostenida totalmente por la mano, y la señal máxima es la cabeza yaciendo sobre el escritorio y la persona roncando. Los brazos defienden. Esconderse detrás de una barrera es una respuesta humana normal que aprendemos a edad temprana para protegernos. A continuación veremos diferentes gestos defensivos con los brazos. Los gestos con los brazos cruzados.
Al cruzar uno o los dos brazos sobre el pecho se forma una barrera que, en esencia, es el intento de dejar fuera de nosotros la amenaza pendiente o las circunstancias indeseables. Una cosa es cierta. Cuando una persona tiene una actitud defensiva, negativa o nerviosa, cruza los brazos y muestra así que se siente amenazada. Gesto estándar de brazos cruzados. El gesto estándar es universal y expresa la misma actitud defensiva o negativa, casi en todas partes. Suele verse cuando una persona está entre desconocidos en reuniones públicas, colas, cafeterías, ascensores o en cualquier lugar donde se sienta insegura. Cruce de brazos reforzado. Si, además de haber cruzado los brazos, la persona ha cerrado los puños, las señales son de defensa y hostilidad. Este grupo de gestos se combina a veces con el de los dientes apretados y la cara enrojecida. En ese caso puede ser inminente el ataque verbal o físico. El gesto de cogerse los brazos. Observarán que esta forma de cruzar los brazos se caracteriza por oprimirlos para reforzar la posición y anular cualquier intento de liberarlos que pudiera dejar expuesto el cuerpo. Los brazos pueden llegar a apretarse con tanta fuerza que los dedos palidezcan al impedirse la circulación de la sangre. Este estilo se observa comúnmente en las personas que están en la sala de espera de un médico o de un dentista, o en las que viajan en avión por primera vez y esperan el despegue. Expresión facial. Inclinar la cabeza hacia un lado significa confianza y atención. El perro adopta esta postura al reconocer la voz de su amo. Si alguien nos escucha de esta manera, nos demuestra su interés y aceptación. Nos presenta la yugular en señal de entrega. Atender es una muestra de amistad indefensa. Los signos faciales juegan un papel clave en la comunicación. Solo es necesario ver cómo en las conversaciones telefónicas la ausencia de estas expresiones hacen reducir significativamente el número de elementos a disposición del receptor para interpretar los mensajes. Estas expresiones son, también, los indicios más precisos del estado emocional de una persona. Así interpretamos la alegría, la tristeza, el miedo, la rabia, la sorpresa, el asco o el afecto, por la simple observación de los movimientos de la cara de nuestro interlocutor. Ciertamente, es verdad que hay casos en que la expresión de la cara resulta ambigua, y entonces las interpretaciones pueden ser muy diversas. Probablemente, el punto más importante de la comunicación facial lo encontraremos en los ojos, el focus más expresivo de la cara. El contacto ocular es una señal clave en nuestra comunicación con los demás. Así, la longitud de la mirada, es decir, la duración del contacto ininterrumpido entre los ojos, sugiere una unión de mensajes. La comunicación ocular es, quizás, la más sutil de las formas de expresión corporal. Gestos con las piernas. Las piernas cruzadas, como los brazos cruzados, indican la posible existencia de una actitud negativa o defensiva. En un principio, el propósito de cruzar los brazos sobre el pecho era defender el corazón y la región superior del cuerpo. Cruzar las piernas es el intento de defender la zona genital. Cruce de piernas. El cruce de brazos señala una actitud más negativa que cruzar las piernas, y resulta más evidente. Hay que tener cuidado cuando se interpretan los gestos de cruzar las piernas de una mujer, pues a muchas les han enseñado que así se sientan las damas. Por desgracia, este gesto hace que parezcan estar a la defensiva. Hay dos maneras fundamentales de cruzar las piernas estando sentado: el cruce estándar y el cruce en que las piernas dibujan un cuadro. El cruce de piernas estándar. Una pierna se cruza netamente por encima de la otra. Por lo general, la derecha sobre la izquierda. Este es el cruce normal para los europeos, británicos, australianos y neozelandeses, e indica una actitud defensiva, reservada o nerviosa. Sin embargo, este gesto es de apoyo a otros gestos negativos y no debe interpretarse aislado del contexto. El cruce de piernas norteamericano en cuadro. Este cruce de piernas indica que existe una actitud de competencia o discusión. Es la posición que usan los norteamericanos. Eso significa que es un gesto de difícil interpretación si lo efectuara un norteamericano durante una conversación, pero es muy claro cuando lo hace un súbdito británico. Cruce de tobillos. Tanto el cruzarse de brazos como de piernas señala la existencia de una actitud negativa o defensiva, y el cruce de tobillos indica lo mismo.
La versión masculina del cruce de tobillos se combina a menudo con los puños apoyados sobre las rodillas o con las manos cogiendo con fuerza los brazos del sillón. La versión femenina es apenas distinta. Se mantienen las rodillas juntas. Los pies pueden estar hacia un costado y las manos descansan una al lado de la otra o una sobre la otra, apoyadas en los muslos. Las observaciones que hemos llevado a cabo en las entrevistas y ventas efectuadas a lo largo de más de 10 años, nos revelan que cuando el entrevistado cruza los tobillos está mordiéndose los labios mentalmente. El gesto señala el disimulo de una actitud o emoción negativa, nerviosismo o temor. Cruce de pies. Es un gesto casi exclusivamente femenino. Un pie se engancha en la otra pierna para fortalecer la actitud defensiva. Cuando aparece este gesto, puede estar seguro de que la mujer se ha encerrado en ella misma, retrayéndose como una tortuga en su caparazón. Un enfoque discreto, amistoso y cálido es lo que usted necesita, si desea abrir el caparazón. Esta posición es propia de las mujeres tímidas. Los gestos al fumar. Los gestos que se hacen al fumar pueden tener mucha importancia cuando se juzga la actitud de una persona. Se efectúan por lo general predecible y ritualista y nos dan las claves de la actitud personal. Fumar cigarrillos, como fumar en pipa, es un desplazamiento de la tensión interna que permite demorar las cosas. No obstante, el fumador de cigarrillos toma sus decisiones más rápidamente que el fumador de pipa. En realidad, el que fuma en pipa es un fumador que necesita más tiempo que el que proporciona un cigarrillo. El ritual del cigarrillo comprende una serie de mini gestos, como golpear el cigarrillo, hacer caer la ceniza o moverlo, y que indican que la persona está experimentando más tensión de la normal. Una señal concreta indica si la persona tiene una actitud positiva o negativa en cada momento. La dirección en que exhala el humo. La persona que tiene una actitud positiva, que se siente superior o que confía en sí misma, exhala hacia arriba la mayor parte del tiempo. A la inversa, quien está en actitud negativa, de sospecha, exhala hacia abajo casi todo el tiempo. Soplar hacia abajo por un lado de la boca indica una actitud de reserva o más negativa. Todo esto es válido en los casos en que el fumador no exhala hacia arriba con el fin de no molestar a los demás. En estos casos, exhalará hacia cualquier lado. Exhalar el humo por la nariz indica que la persona se siente segura y superior. El humo va hacia abajo solamente por la posición de las fosas nasales, y la persona a menudo se echa hacia atrás para exhalar. Si la cabeza del individuo está inclinada hacia abajo cuando exhala por la nariz, está enfadado y trata de parecer feroz como un toro embravecido. En general, siempre se han utilizado los cigarros puros para expresar superioridad debido a su costo y tamaño. Los gestos con gafas. Todos los objetos auxiliares que el hombre utiliza proporcionan oportunidades para hacer muchos gestos reveladores, y este es el caso de los que usan gafas. Uno de los gestos más comunes es ponerse en la boca la punta de una patilla. Desmond Morris dice que el acto de poner objetos contra los labios o en la boca representa un intento de revivir la sensación de seguridad del bebé que succiona el pecho de la madre, lo que significa que el gesto de llevarse las gafas a la boca es un gesto de afirmación de la propia seguridad. Los fumadores usan los cigarros para lo mismo y los niños se chupan el pulgar. Los actores de los años 20 y 30 usaban el gesto de mirar por encima de las gafas para representar una personalidad que juzga y critica. Pero puede ser que la persona esté usando gafas para ver de cerca y encuentre más cómodo mirar por encima de ellas que quitárselas. El que recibe esta mirada puede sentir que están investigando y juzgándolo. Mirar por encima de las gafas puede ser un grave error, porque la persona mirada se defenderá cruzando los brazos, las piernas y adoptando una actitud negativa. Los que usan gafas deben quitárselas cuando hablan y ponérselas cuando escuchan. Esto no solo relaja a la otra persona, sino que permite al que usa gafas el control de la situación. El otro aprende enseguida que cuando aquel con quien está dialogando se quita las gafas, él no debe interrumpirlo, y solo puede hablar cuando la otra persona se las pone. Las señales con los ojos. En las mismas condiciones de luminosidad las pupilas se dilatan o se contraen según la actitud de la persona. Cuando alguien se entusiasma, las pupilas se dilatan hasta tener 4 veces el tamaño normal. Pero cuando alguien está de mal humor, enojado o
Tiene una actitud negativa, las pupilas se contraen, los ojos se usan mucho en la conquista amorosa. Aristóteles Onassis usaba gafas oscuras para sus tratos comerciales para que sus ojos no revelaran sus pensamientos. Cuando una persona es deshonesta o trata de ocultar algo, su mirada enfrenta a la nuestra menos de la tercera parte del tiempo. Ahora, cuando alguien sostiene la mirada más de las 2/3 partes del tiempo, encuentra al interlocutor atractivo o siente hostilidad y está enviando un mensaje no verbal de desafío. Para entablar una buena relación con otra persona se la debe mirar el 60 o 70% del tiempo, así la persona comenzará a sentir simpatía por el otro. La mirada. Una vez iniciada una conversación, es mucha la información que podemos obtener de nuestro interlocutor si sabemos prestar atención al lenguaje de su cuerpo. Los ojos tienen una gran importancia y es mucho lo que podemos decir con ellos. No es extraño, por tanto, escuchar expresiones como "hay miradas que matan", "tenía una mirada de hielo, me abrazó con su mirada". Hay miradas burlonas, miradas iracundas, miradas de sorpresa e incluso miradas veladas. Al escuchar, miras atentamente a los ojos de tu interlocutor para demostrarle interés y atención, mientras que la otra persona suele desviar a menudo la mirada cuando te habla. Si nos miran fijamente al hablarnos, es fácil que nos pongamos nerviosos, sobre todo porque aparece el dilema de sostener durante demasiado tiempo una mirada, frente a desviar los ojos, algo que puede ser interpretado como falta de interés. Después, cuando te dispones a tomar la palabra, desvías la mirada un instante, justo antes de empezar a hablar, para hacer ver que te dispones a dar una respuesta considerada y meditada. Por supuesto, la persona con la que hablas no es consciente de todo esto, pero a un nivel sutil está captando todos estos mensajes y probablemente tiene ya una impresión bastante favorable a ti. Mientras estáis sentados en la terraza de un café, te alegras de que el día esté nublado, pues con esas lentillas que te has puesto te molestaría demasiado el sol, y sabes que las gafas también tienen algo que decir. Tienden a producir una impresión negativa, sobre todo si son oscuras o con cristales brillantes, ya que impiden el acceso a una fuente importante de información. Pueden dar la sensación de frialdad, distanciamiento, falta de sinceridad, aunque también transmiten inteligencia, seriedad y autoridad. La persona que te habla con gafas de sol oscuras está diciéndote lo inaccesible que es y lo difícil que lo tienes para llegar hasta ella. Dan la sensación de gran reserva y rechazo a entablar una conversación, aunque, por supuesto, puede tratarse tan solo de inseguridad. A veces se utilizan como un modo de esconderse ante la mirada ajena. El lugar hacia donde dirigimos la mirada dice también mucho. Cuando se trata de personas que acabamos de conocer, se mantiene la mirada dentro del triángulo formado por los ojos y la nariz, y entre amigos se amplía ese triángulo para incluir la boca. Bajar la mirada por debajo de la cara tiende a interpretarse como un mayor deseo de intimidad y puede hacer que una persona, sobre todo si es mujer, se sienta nerviosa o enfadada al verlo como una insinuación sexual. El tiempo durante el cual una persona mantiene su mirada puede darnos también algunas pistas. Las personas inseguras la mantienen menos. Cuando se habla de temas personales disminuye el contacto visual, y cuando alguien nos elogia sucede justo lo contrario. La mirada de negocios. Cuando se está hablando de negocios, se debe imaginar un triángulo en la frente de la otra persona. Entonces, si se mantiene la mirada dirigida a esa zona y no baja por debajo de los ojos, se percibe seriedad y el otro percibirá que usted habla en serio. La mirada social. Cuando la mirada cae por debajo del nivel de los ojos se desarrolla una atmósfera social. En los encuentros sociales la mirada se dirige al triángulo formado entre los ojos y la boca. La mirada íntima recorre los ojos, pasa por el mentón y se dirige hacia otras partes del cuerpo. Si la persona está interesada devolverá una mirada del mismo estilo. Las miradas de reojo se usan para transmitir interés amoroso si se combina con una elevación en las cejas y una sonrisa o hostilidad si se combinan con las cejas fruncidas o hacia abajo. Las posiciones fundamentales de la cabeza. Hay 3 posiciones básicas de la cabeza. La cabeza hacia arriba es la que adopta la persona que tiene actitud neutral respecto a lo que está escuchando. Cuando la cabeza se inclina hacia un costado significa una demostración de interés.
Cuando la cabeza está inclinada hacia abajo señala que la actitud es negativa y hasta opuesta. Los movimientos afirmativos de cabeza revelan mensajes diferentes según su ritmo. Cuando son rápidos significa, entiendo, continúa, o bien pueden indicar que queremos que esa persona se dé prisa y termine lo que está diciendo. Cuando son moderados nos están diciendo, comprendo y estoy de acuerdo, y cuando son lentos significan, comprendo pero estoy un poco confundido o no estoy del todo convencido. La inclinación de cabeza es otra pista que podemos interpretar de diferentes formas. Una inclinación hacia adelante y a un lado significa te escucho. Y cuando va acompañada de una sonrisa y contacto visual, aumentan los sentimientos de simpatía hacia esa persona y tiene más probabilidades de recibir apoyo y cooperación. Cuando la inclinación se produce hacia un lado y hacia atrás quiere decir estoy pensando tu pregunta, y una clara inclinación hacia un lado significa estoy interesado y tal vez atraído. Las dos manos detrás de la cabeza. Este gesto es típico de los abogados, gerentes de ventas o personas en general que sienten confianza en sí mismas, o son dominantes, o se sienten superiores en algún aspecto. Como si para adentro dijeran tal vez algún día llegues a ser tan inteligente como yo. Es un gesto que irrita a mucha gente. Gestos nerviosos o de hostilidad. Cuando sentimos ansiedad o hostilidad, nuestro lenguaje corporal va a reflejarlo. Sin embargo, nuestro interlocutor no tiene por qué ser consciente de lo que estamos sintiendo. Simplemente capta algo en nosotros que no le gusta. Por ejemplo, una persona ansiosa o tímida puede comportarse de un modo que otros perciban como frialdad y rechazo. El miedo puede hacer que nos enfademos con nosotros mismos y transmitir una imagen de hostilidad. De este modo la persona con la que hablamos puede tener una impresión de nosotros que no se corresponda con la realidad, a no ser que sea bastante buena interpretando nuestros gestos. Cuando estamos nerviosos es muy probable que toquemos precisamente esa parte de nuestro cuerpo que menos nos gusta. La ansiedad es un sentimiento muy intenso que nos hace más conscientes de nosotros mismos y, por tanto, también de aquello que no nos gusta en nosotros. Sin embargo, también puede tener otros significados. Tocarse la boca, por ejemplo, puede indicar que no nos gusta o bien un temor a decir algo que no debemos. La persona que se frota las manos nerviosamente parece estar diciendo, tengo miedo de lo que podría llegar a hacer con mis manos. Los niños se tapan descaradamente las orejas cuando no quieren oír. Los adultos, más discretos, se las tocan. Tocarse determinadas partes del cuerpo es también una forma de confortarse o relajarse. Masajearse la nuca, acariciarse el pelo o la barba, humedecerse los labios o chupar algún objeto, etc., denota cierto nerviosismo cuando se hace a menudo. Y lo mismo puede decirse de los pies y dedos inquietos. Juguetear con objetos, alisarse la ropa, golpear el cigarro contra el cenicero, aunque no haya ceniza que tirar. Entre los signos de hostilidad se encuentran golpear el suelo o algún objeto con el pie, apretar, estirar o pellizcar partes de la cara, o morderse los labios. Gestos de rechazo. La persona que interpone un objeto entre ella y nosotros nos está enviando un mensaje que puede significar varias cosas. Cuando se da también una mirada hostil o inexpresiva, postura tensa, y poco o nulo movimiento corporal, su significado suele ser claro. Será mejor que te apartes de mi vista inmediatamente, pero si va acompañado de una expresión amistosa y el cuerpo más relajado, indica que aunque no se va a cortar del todo la comunicación, es mejor que vayas con cautela. En una investigación se vio que cuando un grupo de personas escuchaban a un orador con los brazos cruzados, retenían menos información y tenían una actitud más crítica hacia él. Cruzar los brazos indica una actitud defensiva y negativa, incertidumbre o inseguridad. Si se aprieta el puño denota agresividad, y si se están apretando los brazos con las manos señala una gran ansiedad o enfado. Una buena forma de romper estas barreras es ofrecer algún objeto a esa persona, como un cigarrillo o una bebida. Una barrera parcial, como agarrarse el brazo con una mano, denota más bien falta de confianza en vez de rechazo. A veces lo usan las personas inseguras como una forma de tranquilizarse. Descubre cómo funcionan los indicadores. A veces la persona con la que uno está conversando adopta la postura de tener la cabeza mirando hacia nosotros pero el cuerpo y los pies apuntando hacia la salida o hacia otra persona. Eso está mostrando la dirección que la persona quisiera tomar.
Si se observa esto, uno debe terminar la conversación como si uno hubiera tomado la decisión de finalizarla o bien buscar hacer algo que interese al otro. Los ángulos y los triángulos. Estas dos personas indican con su postura poseer el mismo estatus social y no estar conversando sobre nada personal. Están invitando, con el triángulo que forman, a alguien de posición social similar a que participe de la charla. Posición cerrada. Cuando el diálogo requiere cierta intimidad, el ángulo formado por los torsos de ambas personas es menor de 90 grados. Las técnicas de inclusión y exclusión. Tanto la posición triangular abierta o cerrada se usan para incluir o excluir a otra persona de la conversación. Si la tercera persona no es aceptada, las otras dos mantendrán la posición cerrada y lo único que harán será girar la cabeza hacia la otra persona como reconociendo su presencia y nada más. Los indicadores en las personas sentadas. Cruzar las piernas y dirigir las rodillas hacia una persona es signo de aceptación e interés. Si la otra persona está interesada, también cruzará las piernas con las rodillas hacia la primera. En la figura siguiente, de la única manera en que el hombre de la derecha podría participar de la conversación sería trayendo una silla y colocándola frente a los otros dos para formar un triángulo. O hacer alguna otra acción que rompa la posición cerrada. Digamos la verdad. Somos animales territoriales. En este planeta todos los seres vivos son territoriales. Los seres humanos no escapamos esta cualidad. Al igual que un depredador marca su territorio de caza y se siente amenazado si traspasamos cierta distancia, a los seres humanos nos sucede lo mismo. Es muy conveniente conocer las distancias en las que los homínidos nos desenvolvemos. Naturalmente, estas distancias varían según culturas y personas, y lo que para unos es una distancia cómoda para otros es una clara amenaza. Distancias zonales. El radio de la burbuja alrededor de una persona puede dividirse en 4 distancias zonales bien claras. 1. Zona íntima, de 15 a 45 centímetros, es la más importante y es la que una persona cuida como su propiedad. Solo se permite la entrada a los que están muy cerca de la persona en forma emocional, como el amante, padres, hijos, amigos íntimos y parientes. 2. Zona personal, entre 46 centímetros y 1,22 metros. Es la distancia que separa a las personas en una reunión social o de oficina y en las fiestas. 3. Zona social, entre 1,22 y 3,6 metros. Esa es la distancia que nos separa de los extraños, del plomero, del que hace reparaciones en la casa, de los proveedores, de la gente que no conocemos bien. 4. Zona pública, a más de 3,6 metros. Es la distancia cómoda para dirigirnos a un grupo de personas. Si bien toleramos intrusos en la zona personal y social, la intromisión de un extraño en la zona íntima ocasiona cambios fisiológicos en nuestros cuerpos. Por eso rodear con el brazo los hombros de alguien que uno acaba de conocer, aunque sea de manera muy amistosa, puede hacer que la persona tome una actitud negativa hacia usted. El sentido del yo del individuo no está limitado por su piel. Se desplaza dentro de una especie de burbuja privada que representa la cantidad de espacio que siente que debe haber entre él y los otros. Otra posible tabla de distancias es la que sigue. Distancia de contacto. A esta distancia las personas se comunican no solo por medio de palabras sino por el tacto, el olor, la temperatura del cuerpo. Distancia personal próxima. La esposa puede permanecer a gusto dentro de la burbuja de su marido, pero quizás se sienta incómoda si otra mujer lo intenta. Distancia personal lejana. Está limitada por la extensión del brazo, es decir, el límite del dominio físico. Distancia social próxima. En una oficina, la gente que trabaja junta normalmente adoptará esta distancia para conversar. Distancia social lejana. Corresponde a conversaciones formales. Los escritorios de personas importantes suelen ser lo bastante anchos para mantener esta distancia con sus visitantes. Distancia pública. Adecuada para pronunciar discursos o algunas formas muy rígidas y formales de conversación. El hacinamiento en los conciertos, ascensores, autobuses ocasiona la intromisión inevitable en las zonas íntimas de otras personas. Hay una serie de reglas no escritas que los occidentales respetan fielmente cuando se encuentran en estas situaciones, como por ejemplo,
No es correcto hablar con nadie, ni siquiera con alguien conocido. Debe evitarse mirar a la gente. Debe mantenerse cara de póker, totalmente inexpresiva. Si lleva un libro o un diario simulará estar abocado a su lectura. Cuantas más personas haya en el lugar, menos movimientos debe efectuar. En los ascensores se debe estar mirando el tablero que indica los números de los pisos. Los rituales del uso del espacio. Cuando una persona busca espacio entre extraños lo hace siempre buscando el espacio más grande disponible entre dos espacios ocupados y reclama la zona del centro. En el cine elegirá un asiento que esté a mitad de camino entre el extremo de la fila y el de la persona que esté sentada. El propósito de este ritual es no molestar a las otras personas, acercándose o alejándose demasiado de ellas. Zonas espaciales urbanas y rurales. Los que crecieron en zonas rurales poco pobladas necesitan más espacio que los que crecieron en lugares densamente poblados. La observación de cuánto extiende el brazo alguien para estrechar la mano da la clave para saber si se crió en una ciudad o en el campo. El habitante de una ciudad tiene su burbuja privada de 46 centímetros, y hasta esa distancia extiende el brazo para saludar. La persona criada en el campo puede tener su burbuja personal de 1 metro más, y hasta esa distancia extenderá la mano. Concepto de territorialidad. El término de territorialidad viene a significar la conducta cuya característica es un tipo de identificación con un área determinada que indique la propiedad y la defensa de ese territorio ante quienes puedan invadirlo. Hay muchas clases diferentes de comportamiento territorial, y a menudo estos comportamientos cumplen funciones útiles para una especie dada. La mayor parte de los científicos de la conducta están de acuerdo en que también en el comportamiento humano se da el fenómeno de territorialidad, lo que ayuda a regular la interacción social, pero que también puede ser fuente de conflicto social. Lo mismo que los animales, el más fuerte y dominante de los seres humanos parece tener el control de más territorio en la medida en que la estructura grupal o social sea estable. Algunas conductas territoriales dentro del propio lugar son particularmente fuertes, como por ejemplo, la silla de papá, la cocina de mamá, el estéreo del hijo o el teléfono de la hija. Territorialidad. Invasión o defensa. La necesidad de un espacio personal y la resistencia a la invasión de ese espacio personal son tan fuertes que, aun en una multitud, cada individuo exigirá un determinado espacio. El territorio personal del individuo en una multitud es destruido por el hecho mismo, multitudinario. La reacción a esa destrucción puede modificar el estado de ánimo de la multitud. A medida que una multitud se vuelve más extensa y más compacta, puede volverse también más violenta. La necesidad de espacio personal era conocida por Freud, que organizaba sus sesiones de modo que el paciente estuviese acostado en un diván mientras él se sentaba en una silla fuera de la vista del enfermo. De este modo no había intrusión en el espacio personal del paciente. Los policías también tienen conciencia de ello y lo utilizan en los interrogatorios de los presos. Un manual de interrogatorios criminales y confesiones sugiere que el inquisidor se siente cerca del sospechoso y que no haya mesa, ni otro obstáculo alguno entre ellos. Esto dará al oficial de policía una ventaja psicológica sobre el preso, ya que, cuando las defensas territoriales de un hombre se debilitan, o son amenazadas, su firmeza tiende también a debilitarse. Pero ¿qué pasa cuando alguien invade nuestro territorio? ¿Cómo se siente uno cuando el coche que lo sigue va demasiado cerca? ¿O cómo nos sentimos cuando alguien se sienta en nuestro asiento? El Dr. Sommer había descubierto todo un conjunto de lenguaje corporal que el individuo emplea cuando su territorio privado es invadido. Aparte de la retirada física, había una serie de señales preliminares: balancearse en la silla o golpear. Estas son las primeras señales de tensión y significan: usted está demasiado cerca. Su presencia me molesta. La serie siguiente de señales son ojos cerrados, repliegue del mentón sobre el pecho y encorvamiento de los hombros. Todo eso quiere decir: váyase. No lo quiero aquí. Usted se está entremetiendo. Pero no todas las invasiones territoriales son iguales. Lyman y Scott reconocen 3 tipos. Violación, que implica el uso irrespetuoso de un territorio ajeno, lo que puede hacerse con la vista, mirar fijo a alguien, o con el cuerpo, ocupar 2 asientos en el metro. Invasión, en este caso se trata de un intento de apoderarse del territorio ajeno.
Puede tratarse de una invasión armada a otro país o una mujer que ha convertido el cuarto de trabajo de su marido en habitación de costura. Contaminación, que puede tener lugar cuando profanamos el territorio ajeno no ya con nuestra presencia, sino con lo que dejamos detrás de nosotros. Si bien las irrupciones en territorio ajeno pueden producir maniobras defensivas, no siempre ocurre así. La intensidad de la reacción ante la irrupción ajena en territorio propio dependerá de una gran cantidad de factores. Algunos de esos factores son: ¿quién ha violado nuestro territorio? Se pueden tener distintas reacciones si se trata de amigos o extraños, de hombres o de mujeres, de individuos de estatus alto o de estatus bajo, de objetos o de personas, de coetáneos o personas demasiado viejas o demasiado jóvenes. ¿Por qué han violado nuestro territorio? Si se siente que el violador sabía lo que hacía, la reacción puede ser más violenta que si se tiene la sensación de que no pudo evitarlo o lo hizo con ingenuidad. ¿De qué tipo de territorio se trataba? Es posible que la violación del territorio personal se sienta como más grave que la de un territorio público. ¿Cómo se realizó la violación? Si nos tocan el cuerpo, nos sentiremos más irritados que si alguien camina sobre nuestro césped. ¿Cuánto tiempo duró la irrupción? Si se siente que la violación como temporal, las reacciones pueden ser menos graves. ¿Dónde tuvo lugar la violación? Es indudable que la densidad de población y las oportunidades de negociar nuevos límites territoriales afectarán la reacción. En una playa pública, por ejemplo, las violaciones territoriales no parecen tan graves como las que ocurren en el propio cuarto de baño. Los dos métodos primordiales de defensa del territorio son la prevención y la reacción. La prevención es un medio de marcar el territorio a fin de que los demás lo reconozcan como ya ocupado y se dirijan a otro sitio. Esto se puede hacer ocupando realmente el territorio o pidiendo a otra persona que vigile nuestro territorio mientras estamos fuera de él, o usando marcas tales como sombrillas, ropas, agendas, etc. O bien utilizando una jerga o dialecto especial para advertir a los demás que un espacio determinado está reservado a quienes conocen el lenguaje. La gente reacciona de diferente modo cuando no tiene lugar la prevención de las violaciones territoriales. Cuando la gente se nos acerca, nos excitamos fisiológicamente, el corazón lata más violentamente y aumenta la sensibilidad de la piel. Una vez excitados, necesitamos clasificar el estado como positivo o negativo. Así, si alguien se siente excitado por la aproximación de otra persona y lo identifica como un estado indeseable, podemos predecir un comportamiento tendente a restablecer la distancia adecuada entre dos interactuantes. Russo realizó un estudio consistente en invadir el territorio de estudiantes universitarias sentadas en una biblioteca de la universidad. Se utilizaron diversas técnicas de invasión. La reacción más rápida o fuga ocurrió cuando el investigador se sentó lo más cerca posible del estudiante. Hubo grandes diferencias en el modo en que las víctimas reaccionaron y gran escasez de reacciones verbales directas a las invasiones. Solo una de las 80 estudiantes pidió al invasor que se alejara. Pero no solo no queremos que los demás violen nuestro territorio, sino que generalmente tampoco nos gusta el papel de violadores territoriales. El aumento de la densidad de una especie tiene también como consecuencia las violaciones territoriales. Densidad y aglomeraciones. Muchos de los estudios realizados sobre el comportamiento animal en condiciones de gran densidad o superpoblación demostraron muchos efectos indeseables de la superpoblación. Sin embargo, no siempre las situaciones humanas de gran densidad tienen efectos perturbadores. El aumento de la densidad no significa automáticamente el aumento de estrés o comportamiento antisocial en los seres humanos. A veces deseamos la compañía de mucha gente, buscamos el placer en la densidad. Cabe distinguir entre densidad y hacinamiento. La densidad se refiere a la cantidad de personas por unidad de espacio, mientras el hacinamiento es un estado de ánimo que puede sobrevenir en situaciones de baja o alta densidad. La sensación de hacinamiento puede verse influida por factores ambientales, personales o sociales. Las definiciones de densidad también son complejas y variadas. Reparto del territorio. En reuniones de familia, el miembro dominante, generalmente el padre, asume el comando en la cabecera de una mesa rectangular u oval. A menudo, la elección de una mesa redonda dice algo respecto a la organización familiar.
Del mismo modo, en un grupo de estudio alrededor de una mesa, el líder automáticamente asume la posición en la cabecera de la mesa. Así pues, la posición espacial determina el flujo de comunicación, la cual, a su vez, determina la emergencia del liderazgo. Los investigadores creyeron que el lado de la mesa, que tenía 2 personas, estaría en condiciones de influir a la mayoría y, en consecuencia, en constituirse como líderes de grupo. Posiciones básicas. Alrededor de una mesa. Dominación. Las posiciones, en los extremos también, parecen conllevar un factor de estatus o de dominio. En general, la gente tenderá a sentarse más lejos de las personas de estatus alto y de estatus bajo que de sus pares. Tarea. Sommer estudió cómo se sentarían los estudiantes en distintas situaciones de trabajo. Se pidió a las personas que se imaginaran sentadas a una mesa con un amigo del mismo sexo en cada una de las siguientes situaciones. Conversación. Sentarse y charlar unos minutos antes de la clase. Cooperación. Sentarse y estudiar juntos para un mismo examen. Coacción. Sentarse y estudiar para diferentes exámenes. Competición. Competir a fin de ver quién será el primero en resolver una serie de problemas. Las conversaciones implicaron la disposición de asientos en el rincón en mesas rectangulares, y la contigüidad en las mesas redondas. La cooperación parece evitar una preponderancia de las elecciones lado a lado. Para la coacción se escogieron las posiciones de asientos más separadas. Para la competencia, la mayoría eligió la disposición de asientos frente a frente. Mesa redonda. Informal. Posición. Independiente. Mesa cuadrada. Formal. Disposición en una mesa rectangular. Esto nos demuestra cómo la disposición de los asientos variará dependiendo del tema que se trate. Sexo y conocimiento. La naturaleza de la relación puede establecer una diferencia en la orientación espacial y en la selección de asientos. El sexo y el conocimiento de otra persona tienen también su efecto en las posiciones reales y preferidas de los asientos. Tratamos de reducir la distancia entre aquellos que apreciamos con actitudes semejantes a las nuestras. Y de modo análogo parece ser más frecuente el desarrollar relaciones positivas con los que nos hallamos en estrecha proximidad. Motivación. Se puede regular la intimidad con otro por medio de un aumento de la mirada o de un acortamiento de distancia. Así, pues, la elección de la mirada o la aproximación dependen de las motivaciones de la pareja de interactuantes. Es muy permisible sentarse cerca de la otra persona cuando hay una motivación altamente asociativa, pero cuando es no asociativa en alto grado, esa proximidad resulta intolerable, de modo que en estos casos se usa la mirada. Introversión-extroversión. Los extrovertidos, en general, escogen sentarse en oposición y desdeñan las posiciones que les dejen en un ángulo. Muchos extrovertidos también eligen posiciones que les pongan en estrecha proximidad física con la otra persona. Los introvertidos, en cambio, escogen posiciones que los mantengan más a distancia, tanto visual como físicamente. Podemos concluir afirmando que en ciertos encuentros humanos la proximidad y la territorialidad distan mucho de ser cuestiones banales. La vecindad y las distancias. La presencia continuada hace nacer una amistad. Con las personas queridas disminuye el propio territorio. Y la corta distancia provoca nueva intimidad. Entre vecindad y afecto se establece un doble vínculo de causa y efecto. En caso de repulsión, por el contrario, crece la molestia mutua y el sentido de propiedad territorial. La proximidad se hace insufrible. Se procura la distancia y esta enfría la relación. Los que están sentados cerca van intimando y solidarizándose, aunque no hablen entre sí. Los que no desean crear relación huyen en cuanto pueden. Entre el presentador o profesor y los asistentes de las primeras filas se establece una mayor comunicación, tanto informativa como de relación personal. Cuando los seres vivos se encuentran, la mutua percepción provoca una cadena de acciones y reacciones que intentan uno de estos dos objetivos: ocultarse o darse a conocer, incomunicarse o comunicarse. El animal esconde, en posición natural, las vísceras, partes blandas y vitales de su cuerpo, y las exhibe cuando la relación es de confianza, llamada entrega. El hombre responde a esta dialéctica general. Su postura erguida ya es un símbolo de una racional disminución del instinto de defensa.
pero conserva comportamientos paralelos al esquema defensa y entrega observado en los animales. La mesa, el atril, se interponen como una distancia y protección. Las manos ocultas u ocupadas con algún instrumento revelan miedo o reserva. Las manos abiertas, tendidas hacia adelante, muestran no estar armadas, ni crispadas en forma de garra, pezuña o hacha. Abrochar, desabrochar un botón de la camisa o de la chaqueta puede significar cierre o apertura de una situación de confianza. Comunicar es entregarse. Atender es aceptar. Toda actitud que pueda significar ataque o defensa debe desaparecer entre los que hablan y escuchan. El miedo impide la comunicación. Ponerse gafas oscuras es renunciar a comunicarse. A veces, un remedio del miedo de ser visto, aún más ingenuo que el recurso del avestruz. El animal, al menos, protege la cabeza. ¿Cómo usar el lenguaje corporal en la negociación y en entrevistas de trabajo? En una negociación es fundamental cuidar todos los detalles y, como no podía ser de otra forma, también el lenguaje no verbal. Cuando hablamos de lenguaje corporal no nos referimos solo a los gestos, la mímica y la postura, sino a cuánto una persona emana con su presencia. Nuestro aspecto dice si somos respetuosos, considerados, egocéntricos o discretos. Consejos de lenguaje corporal para una negociación. 1. Vaya impecable de los pies a la cabeza. Así muestra respeto y consideración hacia su interlocutor y manifiesta cómo se comporta usted consigo mismo. Si no está seguro de su imagen e indumentaria, pida consejo. 2. Manténgase recto y erguido, no rígido, de esta forma, emana confianza y seguridad en sí mismo. 3. Fíjese que su apretón de manos sea firme pero no fuerte. La firmeza transmite confianza y autonomía, mientras que un apretón débil revela falta de seguridad. 4. Espere a que le inviten a sentarse, es señal de buenas maneras. Sentarse sin haber sido invitado denota arrogancia o mala educación. 5. Adopte una postura segura en el asiento. No se siente en el borde de la silla, pues dará una imagen de persona insegura y temerosa. 6. Permanezca tranquilo y transmita sosiego, autodisciplina y autodominio. 7. Sostenga un moderado contacto visual y no fije la vista en su interlocutor. Si habla ante un grupo, mire regularmente a cada participante. 8. Sonría cuando quiera y pueda, si lo cree oportuno. Si piensa que no tiene motivo, trabaje su actitud mental y no su lenguaje corporal. 9. Guarde distancia, aproximadamente el largo de su brazo. Absténgase de confianzas como las palmaditas en el hombro, pueden ser mal recibidas aunque se hagan con la mejor intención. 10. Procure no darle la espalda a nadie.